Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia. Hoxe temos un programa especial, porque xa saben que unha vez ao mes traemos os nosos políticos, os políticos galegos que nos representan a nós tamén aquí en ambas as dúas cámaras, e hoxe é a quenda do Partido Socialista. Xa temos connosco neste prato a César Mogo, senador do Partido Socialista de Lugo. Como estás? Boas tardes, María. Moi ben. Moi contento de estar aquí na Televisión Galega. E nos moi contentos de que esteas connosco. Antes de nada, queremos trasladar as nosas condolencias polo falecemento da túa compañeira, da túa paisana, de tamén lucense a alcaldesa de Lugo. Sí, moitas gracias. A verdade que está Lugo todo conmovido porque por as circunstancias en que se produxo e logo por a personalidade política e tamén por ela mismo que se había granxado un estilo propio e unha forma de facer as cousas moi de agrado da xente. Un zarpazo da vida que sucede moitas veces en moitas familias, desgraciadamente, que isto nos conmoveu a todos moitísimo. Bueno, pois quedamos con que deixe unha boa lembranza. Seguimos presentando a máis xente que temos neste plató, porque temos tamén os nosos dous convidados, dous xornalistas que nos van a acompañar nesta entrevista. Hugo Pereira, desde Diario Xornalista, como estás? Moi boas tardes, pois un placer estar aquí con vos, un placer auténtico. Igualmente, Hugo. Javier Casqueiro, xornalista del País, que tal? Pues muy bien, martes de carnaval, no es un día cualquiera en Galicia, ¿eh? É verdad, estábamos antes falando do cocido e todo, da morriña que temos por non poder comelo. María, tú lo sabes que a mí no me gusta el cocido ni nada. Non, verdad? Bueno, imos entrar xa en materia e o tema non pode pasar por outro que o de máxima actualidade, o pacto, o que esta mañá chegaron Junts e o Goberno para, segundo o Goberno, a delegación de competencias e, segundo os independentistas, a transferencia de competencias con respecto á inmigración. Pregúntolle, senador, que gañan os galegos con isto? Imaginamos que a Policía Autonómica Galega podería ter levado algo así a cabo? Si tuviéramos policía autonómica, sí, pero nosotros temos unha policía adscrita, chamémoslle así. Con policía autonómica, si fora o modelo, que non é o de Galicia, nin o que era a Xunta, nin se solicitou dese modo, pois sí, porque non é máis que o desenrolo do Estado autonómico. Permítame, María, que volvo un momento atrás, eu participei no ano 2007, cando traballaba naquele goberno en inmigración, na transferencia dunha parte das competencias de traballo, de residencia, de traballo, a Generalitat. Tamén parecía que se caía o mundo, non se caeu nada, porque é o normal. Isto é unha delegación de competencias feito de acordo á Constitución, logo ven cada uno a interpretación ou a lectura que lle dé, pero unha dramatización disto durará 2 días, porque non ten máis que a coordinación co Goberno de Estado e a delegación de competencias dentro do Estado autonómico. En Galicia se está facendo con a Lei de Costas, por exemplo, tampouco pasa nada, nin as concesións se caen, nin estamos ante feitos extraordinarios. Por tanto, eu creo que é un pacto razonable que se tendrá que traducir nunha lei e habrá tempo, unha lei orgánica, para que os grupos parlamentarios o debatan no Congreso e introduzcan, se fora tuveran a maioría algunha modificación, pero eu vexo que o sinto en moita normalidade, basado na miña experiencia de fai 18 anos, que Cataluña xa ven exercendo competencias, pois máis normalidade. A Lei de Costas, por certo, que nomeaba vostede e que tanto custou, non? Que quedara en Galicia, finalmente. Sí, porque hubo unha interpretación distinta e cando sucede tamén hai que dicilo con normalidade. Entre a Xunta e o Goberno pasa nos contenciosos habitualmente. O Goberno de Galicia quería esa competencia. E o Goberno de Estado entendía, por unha interpretación xurídica, que tiñan que modificar o estatuto algunha das leis, como se fixo no País Vasco e en outros sitios. Pero, bueno, non era máis que un contencioso no que deulle a razón ao Constitucional a Xunta de Galicia. Estáse aplicando, eu estou seguro que en semanas se vai estudiar, se vai a concentrar, a culminar a aplicación da lei. Por tanto, non pode ser que unha lei seña moi boa en un sitio, moi mala en outra. Eu creo que é o desenrolo autonómico con moita normalidade, metido na bombonera da agitación política que sempre dá lugar a digamos, interpretacións dramáticas. Faigo un pronóstico. Pasará con normalidade e a xestión será plenamente normal, como ben reflexa o acordo que constantemente se dice que de acordo á Constitución.
Bueno, quedamos con iso, lembraremoslo dentro dunhas semanas, aínda que está por verse a lei sae adiante, porque o golpe de efecto de Podemos esta mesma mañá pois tamén o deixa en entredito. Quería falar de outro tema que afecta a prácticamente todos os galegos, senón a todos, a AP9. No Parlamento de Galicia hai consenso, queren que se tramite ese cambio de titularidade, ese traspaso de titularidade a Galicia, pero non ocorre o mesmo aquí. A mesa do Congreso, maioritariamente conformada polo Partido Socialista, e por sumar adiou por 20ª vez, creo lembrar, o traspaso da titularidade. Como se explica isto aos galegos? Pois aos galegos explica que isto ven sucedendo fai bastantes anos. Primeiro, non saquemos de contexto, non digo aquí, sino na interpretación pública, o que é retrasar a entrada de debate dunha norma, porque iso no Congreso é algo, a prórroga é algo habitual, se dá todas as mesas de todas as semanas. Aquí teño contertulios, probablemente tamén María, que o saben ben. Isto é o normal, prorrogar o período de emendas ou aplicación, en fin, como se chama o trámite, primeiro. Segundo, no Parlamento de Galicia hai un consenso, tampouco é tan raro que o Parlamento de Galicia, incluso cruzando os grupos parlamentarios, teñan unha opinión e o Parlamento outra. Terceiro, aquí asistimos a un exercicio monumental de hipocresía por parte do Partido Popular, porque recordo que Ana Pastor, de presidenta do Congreso, primer dato, Ana Pastor, de presidenta do Congreso, bloqueou a transferencia. Agora o PP é entusiasta da transferencia. En segundo lugar, o Bloque, acordamos que naqueles tempos lle chamaba a navallada cando se estaba facendo a esta. Segundo punto. Tercer punto. Eu creo, sinceramente, que a transferencia ten o seu valor e o seu debate, pero o importante, o que interesa aos galegos, son os prezos e o peaxe. E o peaxe estamos a un 75%, é complexo o sistema, pero un 75% de bonificacións do goberno Sánchez, que non o poñen en valor, curiosamente. Por tanto, hai tamén, e para acabar, un contencioso con Europa, e todos temos que saber que isto podía costar cartos aos galegos, que unha transferencia non é transferir sin máis. Por tanto, eu creo que hai que mirar como está o contencioso en Europa por a prórroga hasta o 2048 que fixo o Partido Popular. É que isto, si ven alguén de fora e lle explicamos, de fora, de outro planeta, e lle explicamos que o Partido Popular está por unha transferencia que ele imposibilitou, alargando o plazo de unha concesión privada hasta o 48, e que o seu partido, o Partido Popular, atrasou no bloqueo o debate parlamentario na última legislatura que tiña o Congreso, dirá, entonces son estos os que piden inmediatamente a transferencia. Eu creo que hai aquí hai un trombón político para facer ruido con a AP9 e o goberno, a súa responsabilidade é que haxa bonificacións nos peaxes e que a AP9 non coste, porque imaginemos que Europa falla como en contra da concesión. Esa revertiría inmediatamente sobre o Estado e podría facer unha concesión en moitas mellores condicións que non ter que pagar a unha entidade privada como é a Audasa. Por tanto, eu creo que disto hai unha razón e unha motivación, pero me parece que o primer debate é o das bonificacións e outro un pouco de racionalidade. Bueno, a lo menos poñelo enriba da mesa, creo que non está de máis, verdad? No. Bueno, deixo aos meus compañeiros tamén que poidan facer algunha pregunta. Hugo, se queres comezar ti? Claro, moi boas tardes, senador. Boas tardes, Hugo. Vostede é membro tamén da Executiva Nacional do Partido Socialista. Entón, lle quero preguntar, se pode ser que me conteste con sinceridade. É dicir, temos unha lei de amnistía feita por políticos en términos prácticos para amnistiar a políticos. Temos agora, máis recentemente, na actualidade, no marco da actualidade, pois unha delegación, por ser exactos, unha delegación de competencias en riba da mesa, que xa está plasmada nunha proposición de lei que foi negociada entre o Partido Socialista, entre o Goberno de España e Junts, un partido que xustamente en cuestións migratorias, en cuestión de inmigración, ten un discurso francamente con tintes que se pode tildar de xenófobo. É dicir, fala Junts, falaba fai ben pouco o secretario xeral de Junts, Jordi Turull, falaba de autóctonos frente a migrantes, frente, por tanto, a inmigrantes, non? Falaba directamente de expulsar a migrantes.
lle pregunto con sinceridade, isto é socialismo? Isto pertence a esa ideoloxía socialista e, por lo tanto, pertence ao progresismo? Eu dediquei 10 anos da miña vida á inmigración. O debates ideolóxicos sobre inmigración solen ser moi desafortunados, porque é o PP, perdone que lle colla este símil tamén, é o PP un partido racista ou incapacitado para dirixir a política de inmigración porque o alcalde de Badalona faiga declaracións explosivas sobre a inmigración. Bueno, considero que está, se tuvera a capacidade de gobernar, igual de capacitado cos máis. Eu creo que os elementos en que eu non estuve en esa negociación, por supuesto, en ese pacto, pero o veremos reflexado na lei que creo que se presenta mañá ou pasado, non? Sí. Pero eu creo que todos os elementos que se debaten ou que se incluyen en esa non teñen que ver con unha visión, por exemplo, da integración dos inmigrantes, que é onde máis actúa eu traballei fai anos no primer plan de integración que se fixo en España, onde a vertiente ideolóxica é máis clara, porque aí podes apostar por unha exclusión, por unha integración, por unha certa pluralidade cultural, etc. Por tanto, os aspectos da lei son moi claros por o que dicen e veremos cando se concreten en términos de gestión da inmigración legal que lle chamamos e de control da inmigración irregular con moitos controles, porque o que vin é que non afecta a todo o que son os procedimentos judiciales de expulsión, por exemplo. Por tanto, o que quero dicir é que, primeiro, a gestión da inmigración, cando este desenrolada a lei, estará en mãos da Generalitat de Cataluña, que eu que sepa o dirixe Salvador Illa, dun goberno progresista. Foi negociado, insisto, cun partido político no que o seu non concejal, non alcalde, o seu secretario xeral, Jordi Turull, falaba de autóctonos frente a migrantes. Isto, a min, ao modo de ver, son palabras con tintes claramente xenófobos, falar de autóctonos frente a migrantes. Non sei se por tanto, chegaron a acordo, digamos, ceder e negociar, que está moi ben en democracia, ceder, negociar e dialogar, por suposto, pero negociar cun partido político que eu creo que ten unha posición moi diferente, ao menos en termos de inmigración, co Partido Socialista, e non sei se é o máis oportuno, non? Eu creo que hai que velo por os resultados. Cando vexa o texto da lei, poderíamos discutir si ten elementos intolerables desde o punto de vista do debate migratorio. A miña opinión, estou seguro, segundo o pronóstico da tarde, é que non. Vale. É que non. Vale, temos esa proposición de lei, iremos estes días vendo a letra pequena. Javier Casqueiro. Hombre, vamos a ver. Deberíamos ya, del punto de partida, deberíamos presumir que una ley que negocia el Gobierno de España es una ley constitucional y, por lo tanto, yo creo que por ahí solo faltaba, ¿no?, que pusiéramos en cuestión eso. Pero yo creo que el compañero lo que incidía, y no me parece menor, para un senador de un partido socialista, progresista, algunos de los aspectos. Esto no es una concesión cualquiera, no es ceder el tráfico, los semáforos o otro tipo de concesión. Estamos hablando de una de las grandes competencias que tiene un Estado a la hora de definir bueno, pues quién entra por sus fronteras, quién sale, quién es expulsado, a quién se le concede permiso para trabajar y para vivir. O sea, algunos de los aspectos de los que estamos hablando forman parte de la esencia de lo que es un Estado. Y a lo mejor es bueno negociarlo con un partido nacionalista porque el Estado es muy complejo, ¿no? Pero algunos de estos aspectos, por lo que nos han contado incluso los interlocutores, estamos hablando al máximo nivel, el expresidente de la Generalitat que ha comparecido y los dos dirigentes más importantes, ellos lo asumen como si fuera una cesión integral, es lo que han querido decir. Y en algunos aspectos, por lo que hemos analizado de una manera neutral los periodistas, en el tema de los centros de internamiento, es una cesión directamente a la Generalitat, que ahora efectivamente gobierna un socialista, pero pasado mañana podría gobernar Junts, por ejemplo, con Alianza Catalana. O la decisión de los documentos de identidad, o la trata de blancas, que está muy relacionado, de mujeres, muy relacionado con la inmigración. Hay algunos aspectos que es verdad que chocan desde el punto de vista de una mirada progresista de un gobierno progresista. ¿O no? Yo no lo comparto desde ese punto de vista. No lo comparto porque cada debate sobre un traspaso, siempre que no gobierna la derecha,
también lo tengo que decir, es dramático y luego el tiempo, como he dicho antes, demuestra que no lo es. Yo creo que estoy convencido de que salvaguarda el pacto todos los aspectos de lo que ustedes hacen bien en definir como progresista, que es la ideología de mi partido. Por ejemplo, como la concesión de las autorizaciones hace 15 o 17 años, en aquella negociación yo participé y también fue muy criticada. Yo creo que la inmigración tiene aspectos muy objetivables desde el punto de vista de la inmigración legal y no es así en cuanto a las expulsiones, por ejemplo, porque no se tiene en cuanto a las expulsiones, perdóneme que matice un poco esto, ¿no? Se tiene en cuanto a lo que se llama un criterio que es muy de expertos, que se llama devoluciones, que son con Francia, con Marruecos, etcétera, un procedimiento especial que viene dado, digamos que lo que hace es materializarlo la Policía Autonómica. Yo lo que creo, para acabar por mi parte esta parte no complicarlo demasiado por mi parte, es que con independencia de quién gobierne, tenemos que pensar que los traspasos están hechos con vocación de estabilidad en la gestión. Y las hipótesis sobre si va a gobernar no sé quién, también lo va a gobernar, si la ley va como debe ir, en primera instancia un gobierno progresista en Cataluña o socialista en este caso. Entonces yo, como he pronosticado antes, lo vería al cabo de los días y le daría una cierta normalidad. No creo que estamos al calor de lo que se ha presentado hoy mismo, pero que dentro de una semana lo veremos xa non con mucha falaremos máis normalidad. disto. Vale. Imos facer unhas últimas preguntas porque xa imos quedando con pouquiño tempo. Non somente a dereita parece quen critica estes pactos do goberno cos independentistas, senón que incluso tamén a xente do seu propio partido político. Me podo referir a García Paje, por exemplo, o presidente de Castela Mancha. Entende, pregunto, esas críticas de García Paje, esos pactos cos independentistas, entende que fale incluso de que se está perdendo esa esencia do PSOE máis histórico, non? Do PSOE máis de antaño, se pode decir. Entende esas críticas de García Paje? A respeto. En fin, eu sempre digo que cada un ten dereito, sempre que seña respetuoso e con normalidade as cousas, eu non as comparto, pero eu as respeto, de verdad, sempre as respeto. Primeiro porque os apelativos de histórico, a mellor a xente que cabalgamos en varias xeneracións políticamente, como no meu caso, pois eu creo que esta vocación de adaptación e de modernidade é un valor. Eu creo que cando hai unha evolución social, pois digo por o que decía ahora Hugo, de históricos, a esencia histórica. Eu creo que a esencia histórica ten que ver con valores que se manteñen. Outra cousa é que se discrepe das políticas concretas. Igualdad, un certo compromiso con a desenrolo do país, eu creo que iso está garantizado, digamos, unha pasión por a igualdad que eu creo que é o que caracteriza unha forza política como o Partido Socialista. Usted me decía que son críticas, bueno, eu a respeto, creo que a veces cando se conocen os problemas pues se rebaixa o nivel de crítica, e isto forma parte do debate político. O que non estou seguro é que a xente o siga día a día. Non digo no caso, me citaba outros casos que ahora non recordo, non só o de García Paje. Bueno, os seus seguidores, de Javier Lambán, está no seu momento, bueno, agora sí, xa apartado. agora xa se apartado, refería claro. non a isto en concreto. Bueno, eu cheguei ao PSOE fai moitos anos e sempre escoitei pois, que hai diferencias. Somos un partido en ese sentido que ten, eu creo, e me poderán correxir na mesa, se non é así, sempre unha certa vocación por as críticas e por asumilas con normalidade. Eu as respeto moito, os conozco a todos eles, teño moito respeto personal, incluso afecto aos que conozco, porque deron moito e dan moito, pero bueno, o goberno está a facer o seu traballo, eu creo que o fai ben, bueno, que forma parte da normalidade da vida política. Vale. Falando solamente unha cousa quero decir, me parece moi desafortunado que a crítica da dereita viña do señor Feijóo. Me parece que chamar a alguén florero o señor Feijóo ten un riesgo, se chama efecto proyección, que se acabe proyectando sobre el mismo, quizá o traicionou o subconsciente. Logo falaremos dese asunto, escoitaremos precisamente esas declaracións. Unha última pregunta queres facer, Casqueiro? Sí, la conecto un poco. El fin de semana en el Congreso del PSDG en Galicia ha habido bastantes congresos ya regionales, autonómicos.
con aterrizaje de ministros, de muchos ministros próximos a Pedro Sánchez. Hay quien critica, usted que es miembro de la Ejecutiva, que está perdiendo que hay pocos varones con poca capacidad. Es un poco contradictorio con la pregunta de Hugo, pero yo creo que tiene algún sentido, ¿no? Hay poca debate interno, poca capacidad crítica, que muchos varones enviados por el puro sanchismo, que se le llama, y quería saber su opinión. Bueno, me sorprende efectivamente, porque cuando no van es que el sanchismo los aísla. Entonces, y cuando van, el propio Pedro Sánchez estuvo en el Congreso de Castilla-La Mancha y creo que con... No es tanto la visita, sino que si en el partido se ha perdido un poco de punch, de potencia por parte de los varones, de potencia, de capacidad, de autonomía, autocrítica. No, yo, sinceramente, creo que el partido sigue siendo muy autocrítico. Yo lo veo, participo en muchos de los debates, en los comités federales, que he sido miembro hasta ahora de la Ejecutiva. Yo creo que no se ha perdido ni un ápice de ello. Puede dar la impresión, porque también cambia la comunicación, los medios, no digo que sean los responsables de los medios, sino la forma de comunicación es mucho más concreta, menos... en fin, se está más al titular, lógicamente. Esto pasa en la vida pública en general. Yo creo que el PSOE está muy bien internamente. A veces me sorprendo, eso es como cuando uno se ve a veces en los medios y le hacen una entrevista o sale, y este soy yo, pero no porque haya una desfiguración intencionada, sino porque los debates tienden en su proyección pública a un cierto reduccionismo. Yo al PSOE lo veo en muy buen estado, de forma, permítame el símil casi futbolero, muy buena forma, y los debates se suceden. A veces... da la impresión, porque cualquier elemento de crítica, pues en mi opinión se superproyecta. Pero yo nos veo en plena forma. Bueno, antes de que rematemos con esta primeira metade do programa, a petición popular sempre preparamos un cuestionario para respostas moi áxiles, moi rápidas, que nos piden sobre todo os telespectadores, e alabo coa primeira. Tratan de achegar un pouquiño máis o político ao cidadán. Pregúntanos cal é o seu recuncho de Galicia favorito. Hai dous. Un no Valadouro, que é o meu pobo, é un val maravilloso que recomendo, e segundo, algunha das playas do Vicedo, no límite das provincias de Lugo e da Coruña, pero en Lugo. Vale. O seu prato favorito? Estamos no entroido, xa sei que é complicado desviarse, pero... Non é nada complicado, sempre o caldo. Sempre o caldo. En calquer circunstancia, en calquer época do ano. Pois mira, porque outro día sorprendíanos Néstor Rego dicindo, xa sei que non é moi habitual, pero fígado encebolado. E fixo, que rebuscado, verdad? O caldo. Bueno, entramos en terreo perigoso, aínda que creo que con vostede non. O equipo de fútbol? O Real Madrid. Real Madrid, non? Iso non había dúbida. Desde Amancio, que era un galego exemplar e que foi o que me arrastrou ao fútbol. A que personaxe lle gustaría coñecer? Ui, que difícil. A Obama, Barack Obama. A Obama, vale. Con que político iría de cañas? Co alcalde da Ribeira de Piquín, sorprenderá. É un político que merece a pena conocer, de que seña un concello moi pequeno de 600 habitantes. Un ten moitos contactos con moitos ministros, con políticos, con diputados e tal, pero a veces valoro moito a xente que traballa moito con moi poucos medios. É un concello moi interesante, porque é moi innovador, é un alcalde con moitas ganas. Vale. E con quen iría a tomar un café? Xa non unhas cañas, un café, algo máis tranquilo. Con quen iría a tomar un café? Isto me pon un pouco máis difícil, pois... Non un político, un político. Con quen que irá? A ver, con Lorenzo Silva. Vaya, moi ben. Un libro, o que nos queira recomendar. Estou lendo un libro que me encanta, tería moitos, pero o caso de Alaska Sanders de Joel Dicker me está encantando, por iso o recomendo, porque o estou devorando. Ahora, cando salga de aquí, no bus, vou a seguir con el. Vale. A última película que veu? Non recordo o título, porque vexo pouco cine. É un déficit que reconozco aquí. Vexo pouco cine. Bueno, vexo moita serie. E algunha película na tablet, moita. Ao cine vou pouco.
Ahora mismo non recordo ningún título, pero realmente repetín fai pouco Pulp Fiction, que é unha película que me fascina, pero non debeu ser a última que vin. Pero o da tablet ten que ver que se me olvidan as películas que vexo. Vin algunha máis, pero Pulp Fiction a vin fai 20 días ou algo así, por 20 veces probablemente. Pois díganos entón unha serie que sí que lle deixara pegada para poder poñer esta noite. E a francesa Barón Noir me fascinou esa serie. Porque é unha serie moi política, con personaxes, ademais, moi ben traballados e moi interesantes. Incluso con moito atractivo, homes e mulleres, os personaxes moi trabados, moi enriquecidos. Hai outras series, me costa a veces recordar de tantas que ves, porque me quedo por a noite a última hora xa cando deixo de traballar, pero Barón Noir me marcou e recomendo. Vale. A última pregunta que nos fan, esta non sei se non la vai querer responder. Cando foi a última vez que falou con Pedro Sánchez e de que? Falei na ejecutiva de fai 2 ou 3 semanas e foi un comentario completamente circunstancial, algo a acabar. Non só abusar. Entonces, fai tempo que non tiño unha conversación así profunda. Habíamos estado na ejecutiva, dirixido temas, e a última hora nos saludamos, falamos temas así, sin máis, moi circunstanciales, sinceramente. Unha conversa así longa e moito tempo? Son mellor 3 ou 4 meses. Bueno, longa tampouco, pero, en fin, de intercambio político que me permite que teña aquí entre nosotros, pero son conversacións circunstanciales ou senón mensajes que van e que veñen como con outra xente. Non pretendo presumir, traballei con el nos gabinetes seus, teño certa, digamos, amistad, me dá pudor falar de cousas porque parece que un quere presumir, non é así, o digo con moita modestia, procuro molestar pouco, pero as conversacións se producen de vez en cando, sobre todo cando quere o presidente do goberno. Moi ben. César Mogo, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Moitísimas gracias a vosotros e cando que irades. Pois falaremos máis veces, Bueno, quedamos aí xa sen tempo con esta entrevista. Imos facer un adianto do que falaremos logo neste programa xa con 2 xornalistas máis. Vexan. Insisto, esto es una doble humillación. Humillación porque es una competencia exclusiva del Estado y humillación porque esto se pacta fuera de España, fuera de nuestro país. Usted sostuvo en esta sala de prensa que las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en ese artículo 149 al que hacía referencia ahora y que por tanto eran únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Me gustaría que nos explicaran cómo algo que es único y exclusivo de la Administración General del Estado ahora se convierte en delegable y sin... Sencillo, yo invito. Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Artículo 150 de la misma Constitución. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Yo le leo, igual que ha leído usted, le leo el artículo 9.1. Dice, se delega en la Comunidad Autónoma de Cataluña las facultades de control de fronteras relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución. Tenemos un presidente del gobierno de España que es un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts, y ya les puedo asegurar que una vez que tengamos el texto lo estudiaremos con absoluta intensidad y, por supuesto, cuando lleguemos al gobierno restableceremos las competencias exclusivas del Estado en el control de extranjería y en el control de fronteras. De todo isto falaremos ao longo da vindeira media hora, pero damos xa a nosa benvida a Ketty Garat, xornalista de The Objective. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ti? Todo estupendo. Buenas tardes. Iván Gil, xornalista del Periódico de España, ¿qué tal? Moi boa tarde, María, pois moi ben, estupendamente. Ambos os dous estivechedes escoitando tamén a entrevista, non sei que titulares salientaríades.
Bueno, yo creo que César Mogo es una persona de talante muy templado, lo cual se agradece en estos momentos políticos y evidentemente intenta suavizar la situación contradictoria que se vive precisamente del pacto derivado sobre la delegación o el traspaso de las competencias de inmigración, que yo creo que evidentemente tiene muchas contradicciones y muchas incoherencias y que desde luego lo que está haciendo, y yo creo que Hugo le preguntaba por ahí también en ese sentido, es evidenciar que lo que está haciendo el Partido Socialista es ceder alimentando o engordando, haciendo el caldo gordo a los independentistas de Junts per Catalunya, que están compitiendo en una batalla con tintes bastante xenófobos por la inmigración con la formación independentista de Sílvia Orriols, Alianza Catalana. Y yo creo que eso es malo, no solo para Cataluña, sino tamén para España. Iván, que che pareceu a entrevista? Sí, bueno, eu creo que falta un pouco, como se di na xerga política, non? De argumentario incluso, non? Porque hai moita apelación á normalidade, non? Como pronóstico de normalizar esta cesión, pero parece que temos que entender así casi como un auto de fe. Por qué? ¿Por qué normalizamos? Sí, é certo que é unha delegación de competencias que basicamente se vai tratar de executar en base ás leis estatais, non? Incluso os procedimentos de expulsión en base a criterios das leis estatais, co cal non ten por que haber un aumento de expulsións, etc., que é o punto quizás de máis friccións. Pero, bueno, tamén é certo que se cede a xestión dos CIE, é certo que se aumentan os Mossos en fronteira, co cal sí que hai marxe de maniobra para unha maior presión policial, para un tratamento dos CIEs que vemos noutros países europeos non realmente asustados aos dereitos humanos. Bueno, eu creo que aí deixa dúbidas, que como ben dicía Casqueiro, agora hai un goberno socialista na Generalitat, pero pode perfectamente factible que o día de mañá pode haber un pacto de coalición entre Junts e Alianza Catalana. Co cal, bueno, eu pediríalle un pouco máis de aterrizar, de argumentar o porqué, non un auto de fe desa normalidade. Se ben é certo que é unha delegación de competencias, non é unha transferencia, co cal, si se xestionan sin arranxo a legalidade, pois podese revertir esa delegación. Delegación din dende o goberno, pero os independentistas apuntan a unha transferencia. Unha das primeiras reaccións foi a de Alberto Núñez Feijóo, que xa o adiantábamos antes o comezo. Escoitamos. Que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas entre el Gobierno de España y Junts, y concretamente el presidente de Junts, que, como se sabe, tiene cuentas pendientes en la justicia española. Esto es una humillación sin precedentes. Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts, y ya les puedo asegurar que una vez que tengamos el texto lo estudiaremos con absoluta intensidad y, por supuesto, cuando lleguemos al Gobierno restableceremos las competencias exclusivas del Estado en el control de extranjería y en el control de fronteras. Un acordo humillante, doblemente humillante, dicía o presidente do Partido Popular, non só polo contido, senón tamén por onde se acordou, non fora das fronteiras españolas, en Bruxelas. Casqueiro. Bueno, en eso no hay mucho argumento que contraponer a lo que dice Feijóo. Eso es así y lleva siendo así todo este mandato. Yo creo que hay muchos españoles que no digieren bien una situación que es claramente anormal. O sea, si tú tienes un parlamento y una representación, y efectivamente en el Parlamento español hay ahora mismo 38 representantes de partidos independentistas, se puede negociar todo aquí. Pero efectivamente la peculiaridad de que tenemos al líder de ese partido, fugado de la justicia, en Bruselas, lleva a estas escenas que son terroríficas y que yo no me acostumbro. Yo creo que ni yo ni mucha gente, ¿no? Yo creo que esa crítica está bien lanzada. Y a mí me pasa con Feijóo últimamente que creo que, como está un poco fuera de tono, a la crítica de fondo profunda le añades a continuación pues la típica frase de descalificación de Tellado, ¿no? Que yo creo que ahí deberían de ser capaces de compaginarse. Hay personajes para todo, ¿no? En política tú tienes portavoces para decirle al presidente del gobierno lo que sea, pero hombre, el líder de la oposición, que tendría que tener otra altura, yo no lo veo diciéndole florero, pelele y esas cosas que son más de Tellado, ¿no? En ese sentido. Y luego, con respecto a lo que harán en el futuro, ya veremos lo que harán en el futuro, porque efectivamente esto es ironía, lo meto así porque en la televisión
es complicado, ¿no? Feijóo ya sabemos todos que no es presidente porque no quiere, pero a lo mejor el día de mañana necesita los votos de Junts y ya veremos dónde se negocia, qué es lo que se negocia, porque es verdad, y yo no quiero recurrir a esto y termino ahí, es verdad que cuando Aznar necesitó hacer algunas concesiones hasta entregó los gobernadores civiles, tráfico, en fin, el IRPF y todo lo que haga falta. Pues ya veremos el día de mañana si el PP necesita Junts, qué es lo que negociará. Por certo, o ministro do Interior hoxe non puido explicar absolutamente nada disto porque cancelou a súa axenda por unha infección bacteriana. Pero moi bacteriana, ¿eh? Curioso e casual. Hay parece que un patrón, ¿no? Cada vez que un ministro tiene una comparecencia complicada se pone enfermo, hay que tener mala suerte, mala pata. En cualquier caso, yo comparto lo que estaba diciendo Casqueiro. Yo creo que esto de, si queremos prestigiar la política y prestigiar las instituciones, evidentemente lo de la selección del mensaje en función de los sujetos es importante. Y a mí, evidentemente, creo que hay que entrar en las cuestiones de fondo, en las cuestiones importantes, sin necesidad de caer en el histrionismo, en las declaraciones histriónicas. Lo digo por esto de florero. Yo creo que la crítica puede ser mucho más gruesa, sin ser extravagante. Yo creo que evidentemente aquí hay una cesión superlativa, que es una cesión que es la premisa básica, que es conceder una formación que no representa ni al 1% de los españoles, una posición... Tú situarte en una posición de sumisión ante una formación que no representa ni al 1% de los españoles. Que todos recordamos en el pasado cuando José María Aznar hablaba de Movimiento Vasco de Liberación para llegar a un acuerdo con el PNV. Sí, eso es así y es un hecho en la historia. Pero es que el problema es que aquí, en una legislatura inerte, en una legislatura yerma, en la que apenas se han aprobado solo concesiones a los independentistas y no pues los presupuestos generales del Estado o cuestiones que realmente nos afecten a todos los españoles, yo creo que, en fin, ahora seguir subiendo peldaños en esa escalera de la sumisión, a mí me parece que es un bochorno para todos los españoles, porque básicamente redunda en esa imagen de la cesión superlativa de un gobierno un poco rehén de esa formación independentista, que además es muchísimo más histriónica y muchísimo más folclórica y muchísimo más insultante en sus términos y en sus declaraciones públicas que cualquier representante nacional en el Congreso de los Diputados de una formación política. Y todos recordamos precisamente esta expresión que se encargó Carles Puigdemont de colocar en todas las portadas informativas de "les voy a hacer sudar sangre". A mí esto me parece una vergüenza porque yo sí creo que el gobierno de España es el gobierno de todos, el mío, el tuyo y el de todos nosotros. Y esto de hacerle sudar sangre me parece, bueno, pues que al final lo está cumpliendo, pero es una vergüenza para todos. Hugo. Sucedió al final lo que todos preveíamos, es decir, lo dijimos la pasada semana. Neste programa sucedeu tal cual. Pero delegación, están falando xa diso, delegación de competencias, non? É dicir, pero había que determinar que delegar. Eso foi as negociacións destes últimos días, non que delegar, xa coñecemos que ia delegar, e segundo, tamén vaticinamos non, o que ia ocurrir, que dende Junts falarían de transferencia integral de competencias, e no Goberno de España pois dirían que non, que isto é unha delegación, e recurrían incluso ata o artigo 150 da Constitución que fala precisamente das delegacións das competencias, non? Bueno, así ocorreu esta mañá, o vimos, Junts falando de transferencia integral de competencias, en o Goberno de España, el máis a vez, pois falando de que isto é unha delegación. Pero máis alá diso sí que é certo, xa falando en términos legais, sí que é certo que se poden delegar competencias incluso ata exclusivas. Sempre cando, isto falaba esta mañá con un doutor en Dereito Constitucional, e me decía, sempre cando non afecten a soberanía nacional do país. Poñía o exemplo da xustiza, non? Xustiza está delegada, é dicir, a administración da xustiza está delegada ás comunidades autónomas, pero, por exemplo, a comunidade autónoma non pode nomear a un xuiz. Non pode nomear a un xuiz, claro, porque isto afecta a soberanía, en fin, ao Estado español, non? Claro, hai un artigo, creo que é o número 8 desa proposición de lei que xa coñecemos, non? Da que é o máis polémico, non? Que parece o máis polémico, porque fala da, digamos, de rexir ou de digamos, de que a Generalitat, por tanto, pasa a controlar, pois, pasos fronterizos, como pode ser un aeroporto, como pode ser un porto. Claro, aquí a pregunta que facía este doutor en Dereito Constitucional que falaba esta mañá, decía, claro, como pode ser que unha persoa que entra, por exemplo, no aeroporto de Barajas, aquí en Madrid, pois teña unha legalidade determinada, e unha persoa que entre por o aeroporto del Prat en Barcelona, en Cataluña, pois teña outra legalidade.
decir, parece que controlar esos puntos fronterizos e que teña diferente normativa, porque agora se delega iso á Generalitat de Cataluña, pois pode afectar á soberanía de España, ¿no? Co cal, se pode delegar unha competencia incluso exclusiva co marco do artigo 149 da Constitución? Sí, se pode delegar, pero ollo, sempre cando esa delegación non afecte a soberanía de España como Estado, claro. É que aí vou, porque a Policía Autonómica controlará portos, aeroportos, a Generalitat pode expulsar os ilegais. Como crees, Iván, que se pode tomar isto en Europa, por exemplo? Bueno, sí, a ver, por contextualizar isto un pouco, eu entendo que sexa o capítulo un pouco máis polémico, pero porque fai moito ruido, eu creo que todo o mundo sobreactúa un pouco, pero fai hoxe un mes, 2, 3, casi 5 semanas, que Erchaina asumiu as competencias en seguridade en portos, aeroportos e infraestructuras críticas, en coordinación ca Garda Civil e ca Policía Nacional. Control aéreo, porto de Pasaia, control incluso as propias embarcacións, etc. Quero decir, fai un mes, 5 semanas, bueno, non houbo ruido. E non pasou nada. Europa parece que Bruselas a eso non lle parece mal, sempre e cando haxe unha coordinación, porque hai que entender que todos son forzas e corpos de seguridade do Estado, sexa un Mossos, sexa un Erchaina, ou sexa a Policía Foral Navarra. Isto por un lado. Foi un proceso longo, lóxicamente. Foi a Xunta de Seguridade, houve un acordo xa o pasado ano entre Interior e o Goberno vasco, hasta que se comezou a materializar, eso xa digo, 5 semanas xa traballando de forma coordinada. Bueno, deixémolo ver. Si é certo que eu creo que no que poñen o foco os sindicatos policiais, que a medio e longo plazo hai que ver os equilibrios de que parte de Policía Autonómica e que parte de Policía Nacional ou Garda Civil participa neses organismos de coordinación, porque tamén é certo que aquí hai un acordo para incrementar os Mossos, co cal haberá que reordenar un pouco... Ata 26.000 efectivos, non son? Exactamente, cerca de 27. Co cal, pero bueno, eu aí si compro o argumento do senador César Mogo de normalidade no sentido que hai outras comunidades autónomas que xa están xestionando eso. Que pasa? Eu entendo que Carles Puigdemont ten que vender a súa parroquia e que isto consiguen unhas transferencias integrais como se fosen outro Estado, etc., e que o PP ese discurso yo compra, pois porque tamén lle ven ben subir un pouco os decibelios e polarizar nese sentido, pero bueno, ninguna cousa nin outra, ¿no? Vale, Ketty. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con este argumento. Yo creo que es muy importante la normalidad, pero cuando la normalidad, en fin, estas cosas no son inocuas. Y no son inocuas porque lo que implican básicamente es el vaciamiento del Estado en determinados territorios históricos. Y esto está muy estudiado y está muy teorizado, y de hecho ha habido repercusiones. La proclama histórica, la bandera histórica de los independentistas más radicales en el País Vasco, en Cataluña y en otros territorios ha sido siempre fuera los guardias civiles y la Policía Nacional de nuestros territorios, de nuestras comunidades autónomas. Ese progresivo vaciamiento y alejamiento y expulsión, esa espiral del silencio que se ha teorizado en muchas ocasiones, mandando fuera precisamente a los representantes de fuerzas de seguridad del Estado en esos territorios, básicamente le da carta de naturaleza a esa proclama independentista tan sumamente radical, que en ocasiones, no hace 20 años ni 30 años, sino hace menos de 10, han derivado en casos absolutamente lamentables y bochornosos como el caso Alsasua. Nos acordamos cuando precisamente unos guardias civiles de paisanos son agredidos violenta y brutalmente por una banda de caleborrocas que les patean hasta la extenuación a ellos y a sus parejas. Y por lo tanto, claro,
ese es el problema de este tipo de iniciativas, que lo que se está haciendo es recoger la reclamación histórica de los independentistas desde hace 20, 30 y más de 40 años en nuestro país. Y yo creo que esto, insisto en el mensaje inicial, no es inocuo, lo podemos revestir de normalidad, de que no pasa nada en el corto plazo, de que esto es normal, de que podemos dejarle a los Mossos que hagan las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en todo el territorio. Pero en el fondo y en la forma, tanto de cara a la galería como en la parte más en la penumbra, lo que estamos haciendo es expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de esos territorios. Y se puede decir sin estridencias, sin subir los decibelios y con toda la calma, pero esto es lo que es realmente. Antes de que sigamos falando, e logo doulle a palabra a Javier Casqueiro. Esta mañá houbo tensión, certa tensión na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, porque os xornalistas lembrabanlle a Pilar Alegría o que defendía hai unha semana ese non ás delegacións. Ela rectificaba e repreguntaban, e escoitamos. La afirmación que hice en su momento, pues yendo a la Constitución, es que es muy sencillo. Yo invito, artículo 149, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Artículo 150 de la misma Constitución. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Yo le leo, igual que ha leído usted, le leo el artículo 9.1. Dice, se delega en la Comunidad Autónoma de Cataluña las facultades de control de fronteras relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución. Javier Casqueiro, ¿qué nos puedes decir de estas palabras y de este tema? Varias cosas que quería decir. A ver, que el Gobierno ha defendido en los últimos meses, y especialmente el ministro del Interior, que tú apuntabas hace un rato, hoy hemos preguntado por él todos y está desaparecido en combate, que el Gobierno defendía que no había ninguna posibilidad de cesión integral de estas competencias, es una evidencia. Hay múltiples declaraciones y del ministro del Interior especialmente, hasta el punto de que desde Junts decían que era el ministro del Interior el que estaba boicoteando todo esto y Pedro Sánchez tenía que apartarlo, o sea, hasta ese nivel. Luego, es verdad que en las declaraciones se puede permitir todo y es verdad que en la Constitución hay esa posibilidad que dice el artículo 150.2 de delegación de competencias que ya se han hecho, ¿no? Y yo ahí es donde contradigo un poco lo que ahora estaba diciendo Ketty como si fuera la gran cesión, ¿no? Yo creo que luego cuando veamos todo esto, y de hecho ya lo estamos viendo, y ha habido en el pasado, y ha habido otras comunidades autónomas, ya ha habido otras leyes. Yo fíjate, yo pongo el acento, antes lo ha soltado Hugo, y yo pongo más el acento, no tanto en esta delegación, que con el tiempo veremos que no pasa nada, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado serán capaces en esa Junta de Seguridad de coordinarse y no pasará nada ahí. No, a mí me llama más la atención que un gobierno que se dice progresista, de coalición entre el PSOE y Sumar, una cosa tan sensible como el fenómeno migratorio, la pacte con Junts, que es un partido de derechas que alguna gente dice, yo no voy a llegar hasta ahí, pero alguna gente dice que tiene algunos ramalazos sospechosos, vamos a decirlo así, yo lo dejo así, Hugo, que vaya más allá. Pero sí, no, quiero decir con esto... Claro, quiero decir con esto que yo creo que no estamos ante cualquier, lo que le comentaba al senador antes, no estamos ante cualquier cesión, es un tema tan delicado que de hecho ha llevado 1 año y medio, que ha paralizado el tema de las expulsiones o de los traslados desde Canarias de los menores migrantes, en fin, que ya veremos, por ejemplo, de hecho hoy vengo del Congreso de los Diputados, Podemos, Sumar, que dice que lo va a respaldar, pero con una orientación progresista, porque todo el mundo recela de lo que Junts haya podido negociar. Pero Podemos ya se negó. Podemos ya se negó y en esa situación, María, ahora mismo estamos en un empate que podría dilucidar ni más ni menos que Ábalos en el Congreso de los Diputados en la votación. Curioso. Claro. Curioso. Queres facer algún apuntamento máis breve? Cambiamos. Justamente esta mañá, en canto se coñeceu o documento, falaba con unha persoa da máxima confianza de Sánchez e me decía isto non pode ser máis constitucional. É dicir, están completamente convencidos que isto é constitucional. Bueno, é dicir, non teñen ningún tipo de duda. Claro. Pero se lo dice Marlaska me merece toda la credibilidad, pero quiero que lo diga él. O problema é que hoxe non o tivemos en ningures, entón non lle podemos preguntar. Imos xa coa crónica de tribunais, que non me quede no tinteiro. Parabéns, Ketty Garat, por todo publicado durante este tempo, por todo o que sufriche durante este tempo.
Imos co caso Ábalos. Bueno, non sei por onde comezar, igual polo máis inmediato, polo que aconteceu esta mesma mañá. Declarou o fillo de José Luis Ábalos, negou calquera tipo de relación coa trama, declarou o irmán de Koldo García, que contradeciu o seu propio irmán e tamén a Jessica Rodríguez, e declarou tamén o xefe de gabinete da ministra Montero, que admitiu falar con Víctor de Aldama, pero non así recibir eses 25.000 euros. Ketty, ¿qué nos puedes contar de estas últimas horas? Bueno, antes de nada, gracias. Y segundo lugar, yo creo que es muy relevante la declaración que ha hecho hoy Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. No sé si la ministra de Hacienda repetiría su afirmación de que pondría la mano en el fuego, las dos manos en el fuego, por su jefe de gabinete, pero resulta que no todo lo que decía Aldama era mentira. Es verdad que Aldama, y yo lo llevo diciendo desde el principio, es un personaje poliédrico, con muchos matices, del que salen muchas mentiras y del que han salido muchas verdades, y que tiene mucho material, mucho de los documentos que tiene los ha aportado a la justicia, otros de momento los está reteniendo y los irá soltando poco a poco. Pero es verdad que en este aspecto concreto, lo que era una mentira superlativa absoluta y que no contemplaba ningún tipo de matiz de veracidad, resulta que sí tiene un matiz de veracidad, y es que el jefe de gabinete de María Jesús Montero puso en contacto a Victoria Aldama con un asesor para que renegociara esa deuda. Es decir, ya es mentira solo lo de la recepción del dinero, pero la gestión la realizó. Con lo cual, bueno, insisto... Envió un mensaje. No sabemos si del otro lado niega que se realizara ninguna gestión. Él envió un mensaje. La gestión de un jefe de gabinete que pone en contacto a un comisionista corrupto con un asesor del departamento en el cual él es el jefe de gabinete, la realizó. Y yo, no sé tú, supongo que tú, exactamente igual que yo, no solemos tener acceso a ninguna gestión con la administración a través de un jefe de gabinete. Y somos periodistas que tratamos con ellos a diario. Imagínate un ciudadano normal, ya no te digo un comisionista, tanto que hablamos ahora del novio de Ayuso y con razón, y de otro tipo de personajes corruptos. Esa gestión con su departamento la realizó. Y yo creo que esto es más que relevante. Sobre el señor Víctor Ábalos, el hijo Víctor Manuel Ábalos Aguado, el hijo del exministro de Transportes, muy relevante también, que se esté desvinculando ya de su padre. Yo soy yo y él es él. Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Iván. Bueno, pois eu en contra do criterio de Ketty, eu creo que realmente relevante de momento no caso Koldo é precisamente as informacións que sacou no seu día Ketty. A exparella de Ábalos, en sede judicial, admite estar contratada nunha empresa pública na que non sabía nin onde estaba o seu posto de traballo. Bueno, aí xa hai unha evidencia cun testemunho da protagonista que revela un feito delictivo. Que un asesor no seu día dun empresario, porque naquel momento era un gran empresario, non podemos dicir que fose honesto corruptor da trama, porque nese momento era un empresario. Co cal, ti, se como xefe de gabinete, eu entendo que mensaxes deses tes que recibir a moreas todos os días, que o que fagas é a canalizalo os asesores oportunos, pois non lle vexo máis trascendencia, máis que nada porque Aldama non puña no punto de vista de que tiña contacto con esta persona, senón que lle comprou un piso, que fixo xestións para lle conseguir un inmueble, que fixo xestións para anular esa deuda. Bueno, deso non hai nada, porque eso está demostrado que deso non hai nada. Que hubo un contacto? Pois sí, pode ser que sí. Pero bueno, eu volvo que creo que o relevante a día de hoxe é que con diñeiro público se estivo pagando a unha parella de... Recollo precisamente iso, porque en ata dúas empresas, e agora sabemos tamén, grazas ás túas informacións, que tamén Miss Asturias, igual a auditoría que fixo Óscar Puente non estivo moi fina, non? Desde luego.
Claro, eu creo que eso, precisamente este último punto, que a auditoría non estivo moi fina, creo que tamén é moi relevante, non? É moi grave, é dicir, xa non somente, o sea, non estou dicindo aquí que Óscar Puente este agora involucrado ni moito menos, estou dicindo que hai unha auditoría interna do Ministerio de Transportes que non detectou a principal irregularidade. Era que unha persoa estaba, digamos, unha persoa máis vinculada, asociada a José Luis Ábalos, o exministro de Transportes, é dicir, está contratada nunha empresa dependente do Ministerio de Transportes en que nunca asistiu ao seu posto de traballo. Entendo que eso non será moi complexo nunha auditoría interna que se preste, de verdade me refiro, non será moi complexo de detectar. Claro. Entendo. Eso me parece tamén moi grave. Evidentemente me parece moi grave que unha persoa este digamos, en unha empresa sen ir a traballar e ademais, ollo, porque según a publicación de Kitty Garat de Objective, ese currículum lle pasou Jessica ao propio Ábalos, co cal sí que está aí a man do exministro José Luis Ábalos, unha persoa, recordemos, no seu momento da máxima confianza de Pedro Sánchez, ¿no? E logo tamén me parece relevante nestes últimos días a información que sacaba del Confidencial, que ahora hai que esperar a que evidentemente aumenten as investigacións e se saiba máis, pero parece ser que a Guardia Civil non palabrería de Aldama. Non palabrería de Aldama, porque efectivamente eu creo que en moitos casos, como se di coloquialmente, Aldama é un pouco fantasma. Pero non parece ser que foi a Guardia Civil a UCO quen detectou quen ten un pendrive con información e con mensaxes entre Koldo García e Santos Cerdán. Santos Cerdán tamén, sí. Eso me parece tamén moi destacable nestes últimos días, porque ademais é o sucesor de Ábalos, recordemos, como secretario de organización do PSOE. Ollo, a ver en que acaba isto, de momento está moi, digamos, non sabemos moita información sobre o asunto, pero ollo a ver en que acaba. Me parece que iso tamén se vai convertir na guinda do... Si leva que ti 3 anos con isto. Claro. Casqueiro. A ver, hay muchas cosas aquí. Es verdad que cuando los casos de corrupción llegan a este punto, la gente se nos pierde, porque metemos en el potaje prácticamente todo, ¿no? Y yo quiero decir dos cosas, solo dos cosas, porque hay mucho aquí para abarcar. Una, estamos en el inicio de la instrucción por parte del juez de este tema, nos falta muchísimo por conocer, pero es verdad, y yo me quiero centrar en eso porque yo creo que eso lo entiende todo el mundo, y es verdad, y ahí que nos deben no solo explicaciones, sino investigaciones internas. Hay 2 empresas públicas que colaboraron para contratar a la expareja de este señor para trabajar sin hacer nada, sin ir, para cobrar. Y esto no debería de quedar así sin más, porque hay mucha gente en España que puede pensar en un momento determinado, pero esto es así, esto se puede consentir, es que no hay filtros, es que no hay nadie que vigile esta situación, es que no hay inspecciones, es que no va a pasar nada. El ministro Puente, cuando dijo en el Senado, en aquella comisión, que él creía que todo estaba perfectamente regulado, tendrá que revisar, y el ministro Planas en Agricultura, tanto INECO como Tragaxa, sí, que nos digan exactamente quién colaboró, porque ahí hay gente dentro que permitió que todo esto fuera así, y esto no se puede consentir, para dar una malísima imagen de la administración pública. Eso rodou unha cabeza polo de agora, ademais, Muy de ¿no? tercer grado. Sí, moi de tercer grado, efectivamente. De un rango muy inferior, efectivamente. Yo creo que las explicaciones tenían que provenir efectivamente del ministro y efectivamente de los responsables de recursos humanos, que fueron las que contrataron a estas personas, porque ya sabemos que no hay solo una persona ni 2, hay 3, que se nos olvida, lo publicamos nosotros hace ya 4 meses, en noviembre del año pasado, de 2024, Ábalos, y esto yo creo que es una cuestión nuclear, no anecdótica, hay que elevarlo a categoría. Ábalos es capaz de colocar a su pareja no solo cuando era ministro de Transportes, es que cuando deja de ser ministro de Transportes, varios meses después, es capaz de colocar en el verano de 2022, es decir, un año después de ser fulminado o cesado fulminantemente por Pedro Sánchez, a su actual pareja, Andrea de la Torre Maeso, en esa misma empresa, Logirail, recogiendo el testigo de Miss Asturias 2017 en la categoría más 30. Esto es relevante porque... porque... Eu quero pedir desculpas á actual Miss Asturias, porque esta pobre muller debe estar pasando fatal estes días. Todo o mundo fala de Miss Asturias. Poco, é a anterior, sí, a de 2017. Vamos a llamarla Claudia Montes, que es la identidad real de esta persona. Yo creo que esto es relevante porque, bueno, pues porque evidentemente aquí hablamos de un cese fulminante, de una pérdida de confianza, de una salida por la puerta de atrás, pero al final denota que todavía seguía teniendo una influencia José Luis Ábalos. Cuando nos preguntamos por qué seguía siendo presidente de la Comisión de Interior, por qué es colocado número 2 en las listas por Valencia, por qué es capaz de colocar a su pareja, Andrea de la Torre Maeso, en una empresa pública, la tercera mujer que sepamos que ha colocado en una empresa pública, bueno, pues todo nos apunta a lo mismo. Y creo que en ese mismo batiburrillo habría que meter por qué esa auditoría interna que se celebra o que se realiza en el Ministerio de Transportes con el ministro actual revela una
supuesta regularidad y normalidad y legalidad que no tenía. ¿Y por qué el ministro, opción A, nos ha mentido, opción B, no se realizó esa auditoría, opción C, se realizó y se hizo mal? Entonces creo que hay muchas preguntas que hacerle a los dirigentes actuales del Partido Socialista y del Gobierno, no a los pasados. Esas son, de feito, as novas peticións de dilixencias do Partido Popular, non? Tamén saber se o Ministerio estaba a facer esa auditoría, non? Que é moi grave, sobre todo a falta de explicacións xa nestes momentos. É dicir, isto non pode ser que, digamos, como cada día hai novos temas, novas informacións, pues vayan, digamos, a nivel informativo tapando as anteriores, non? O sea, fai falla xa explicacións, pero canto antes. É dicir, non pode ser que unha auditoría non detectara unha irregularidade como a copa dun pino, que creo que non sexa moi difícil de detectar cando unha persoa está inscrita nunha empresa pública e nunca xamais pisou ese traballo, como acreditou ante o Supremo a propia Jéssica, e que non se hubiera detectado nunha suposta auditoría polo ministro actual, Óscar Puente. É dicir, eu creo que fai falla explicacións, pero canto antes. Quedamos en tempo. Quedaban moitos temas por tratar, un ademais o que lle gusta moito a Javier Casqueiro, pero teremos seguro... Me quedo aí con el teremos máis ocasións de poder falalo. Moitas grazas, Hugo e Javier Casqueiro. Teremos tempo que aínda todo está comezando. Keti Garat e Iván Gil, moitísimas grazas. Gracias a ti, María. Grazas a todos vostedes por estar un día máis aquí en Conexión Galicia. Xa saben, volvemos todos os martes. Grazas.